estamos de vuelta aquí en Ahora, gracias por acompañarnos. Estamos conversando con el periodista Eduardo Enríquez, editor en jefe del diario La Prensa. Hoy hablamos acerca de la República, a propósito del debate que ha habido en las últimas semanas sobre populismo, democracia, república y otros conceptos, y también pues por su libro Muerte de una República, publicado ya hace unos años. Hay varias líneas en el libro que quisiera citar para precisamente empezar esta parte de la entrevista. Para empezar, bueno, una pregunta: ¿estamos preparados para ser ciudadanos de una república? Otra pregunta: ¿cómo prepararnos? Y además habla también sobre la falta de ciudadanos, o sea, personas conscientes de sus derechos políticos y que los ejerzan, que respeten las leyes y que conocen sus responsabilidades ante la sociedad. ¿Podríamos decir entonces que la culpa de que no haya república en Nicaragua es de los ciudadanos que no son ciudadanos? Mira, lo que sucedió con una república, para ponerlo, con nuestra república naciente, para ponerlo de manera dramática, fue un linchamiento. O sea, no solo es Daniel Ortega quien mata a la república, la matan los políticos vacíos de principios republicanos, como pongo ahí, los matan los intereses mezquinos de mucha gente que está preocupada por sus ganancias en el año fiscal actual y no pensando en el futuro como país. Y lo matamos nosotros los nicaragüenses porque no somos ciudadanos. Nosotros pensamos que solo tenemos derechos, pero con cada derecho viene un deber o una responsabilidad. Y entonces no ejercemos ese deber y esa responsabilidad, solo queremos que nos den. Pero nosotros tendríamos que, a medida que íbamos viendo que se iban destruyendo las instituciones republicanas, que iban matando a los partidos políticos, debimos salir a protestar y a decir: es un hasta aquí. Claro, nos encontramos desgraciadamente con una cúpula de gobierno que no tiene escrúpulos. Los vimos salir con machetes en el 2008, contratar a pandilleros para que salieran con machetes a atacar a los manifestantes. Cualquier ciudadano nicaragüense humilde o acomodado que quisiera defender la república en ese estado, que no era lo que teníamos en mente. Nadie estaba diciendo vamos a defender la república, porque no es un concepto que manejamos mucho, pero lo que estamos defendiendo es nuestros derechos. Pero ante esta barbarie que fuimos testigos, pues la gente se tuvo que meter a sus casas, y desgraciadamente tiene que haber siempre un grupo que esté dispuesto a salir adelante y defenderlo. Pero aparte, bueno, ya cuando llegamos al caso de la violencia, ya es casi demasiado tarde. El ciudadano tiene que ejercer su ciudadanía, reclamar sus derechos y ejercer sus responsabilidades todos los días en la república. No podés descansar y sentarte a dormir y decir: bueno, ya vivimos en una república, yo ya tengo mis derechos garantizados y esto ya está funcionando. No, es una cuestión en la que tenés que estar vigilante, y nosotros desgraciadamente no le dimos ese proceso como ciudadanos. ¿Por qué? Porque nos falta educación, porque tenemos problemas de pobreza, porque la gente que tiene educación tiene muy poca visión y tiene unos intereses mezquinos demasiado concretos, y entonces no ve más allá de esos intereses. Creo que para salir adelante necesitamos que el nicaragüense tenga, para comenzar, educación, y ese es el gran problema de los gobiernos populistas. Nunca le van a dar a sus habitantes, a los habitantes de sus países, porque no se han ganado el título todavía de ciudadanos, les van a dar educación, porque una persona educada es un enemigo para el populismo. Precisamente esa era mi siguiente pregunta, la palabra clave: educación, y cómo alguien puede llegar a entender un concepto abstracto como es el de la república, y también al final prepararse para asumir el reto de ser un ciudadano de verdad, por así decirlo. Educación. En estos tiempos, ¿cuál se plantea un desafío mayor? Precisamente vemos, como le decía Gloria anteriormente, un gobierno que la inversión en educación que hace es mínima, es muy baja en el presupuesto general de la República. Hay muchos llamados por todos lados en cuanto a que la educación que se brinda no es de calidad. Evidentemente no es una prioridad para este gobierno. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que toca hacer? Bueno, toca la responsabilidad de las otras partes de la sociedad y las partes que
que gozan de mayores beneficios, porque a mayores beneficios y a mayor bienestar, mayor responsabilidad como ciudadano. Y hay organizaciones, fundaciones que están trabajando y poniendo su granito de arena para que mejore la educación en el país. Si no se puede hacer a través del gobierno, que es una de las cosas, de las pocas cosas que debería hacer el gobierno, y las debería hacer bien, si no se puede hacer a través de ellos, entonces hay que empezar a trabajar con estas fundaciones privadas que sí están haciendo un excelente trabajo y que la educación empiece a llegar. Y bueno, ni modo, no va a ser una transformación, como te dije, de la noche a la mañana, pero nosotros hemos visto, si estudiamos sociedades, que se transforman en 25, 30 años. Claro, cuando existe un gobierno deseoso de hacer esa transformación, tal vez a nosotros nos va a tomar más tiempo, pero por lo menos una luz de esperanza está en estas fundaciones que han establecido grupos privados y que creo que están haciendo un muy buen trabajo y están llegando a algún lado. Ahora, el ciudadano educado es aquel que sabe qué es lo que tiene que reclamar y sabe que cualquier acción del gobierno le causa daño. Aquí hay una frase que nos mata a los nicaragüenses, cuando dicen: yo no me meto en política, si no trabajo no como, la política no me da de comer. Falso. Fíjate lo que estamos viviendo ahora, solo en el ejemplo de cómo la política, y no hacerte cargo de tus responsabilidades y de exigir al gobierno que se debe actuar bien y con transparencia, te está afectando directamente. El caso de la energía. Se desploman los precios del petróleo. El gobierno, y no solo el gobierno, sino que la familia Ortega Murillo tiene gran control de la generación y comercialización de la energía. Nos hacen un préstamo, el cual a través de un banco que ellos controlan, para según ellos que paguemos energía, sin embargo sigue siendo la energía más cara de Centroamérica, y estamos pagando ese préstamo, estamos pagando la energía más cara a pesar de que el precio del petróleo y de la generación está más barato. ¿Y qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Me vas a decir que no es esa falta de interés en la política, no de hoy, de hace años, de cada uno de los nicaragüenses, lo que te está afectando directamente el bolsillo. Claro, ahí está el ejemplo. Claramente te está afectando el bolsillo. No estar interesado en que llegue al gobierno un presidente que no tenga ningún límite, que nadie lo controle y que todo el mundo tenga que bajar la cabeza, desde el empresario más grande hasta el ciudadano más humilde, solo porque este señor decide hacer una cosa u otra. La política sí te perjudica si no la sabes administrar, y es deber, no solo derecho, sino que deber de cada ciudadano cuidarla. La República continúa siendo un proyecto pendiente. Esta es una de las frases del libro. Habla también sobre romper con los complejos de inferioridad que nos han mantenido atados a proyectos políticos mediocres. Y dejo planteada la pregunta antes de la pausa: ¿será que entonces Nicaragua no puede ser república porque simplemente no tiene a ciudadanos que merezcan tener esta forma de gobierno? ¿O no nos conviene porque precisamente no estamos listos para implementarla? ¿Cómo podríamos finalmente entonces hacer una valoración del caso particular de nuestro país? Vamos a la pausa y ya regresamos.